dar inicio a esta clase. Es la número 6 del segundo libro. El tema de la clase es la armadura. Vamos a orar primero que nada para poner en manos de Dios esta clase y que sea Dios el que hable esta tarde, que me dé gracia, que me dé sabiduría para poder exponer este tema. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por la bendición de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque nos permites esta tarde venir a tu casa, Señor, a ser edificados con tus palabras. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú bendigas, Señor, este servicio que vamos a tener, esta clase, Padre, que vamos a tener esta tarde. Yo te pido que bendiga la vida de mis hermanos aquí presentes, Señor, que tu Espíritu Santo hable a su vida de ellos, como hablaste, Señor, a la mía cuando estuve yo preparando esto, Señor. Yo te ruego en esta tarde que en el nombre de Cristo Jesús tú tomes el control de este lugar, Señor, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, ya tiene su hojita ahí, ¿verdad? Tiene con qué escribir. Dice, escriba falso o verdadero. Dice, la Biblia es una parte importante de mi armadura. Fe es simplemente creer que Dios hará lo que ha prometido. Satanás quiere confundirnos en cuanto a nuestra posición de victoria en Cristo. Bueno, esto lo vamos a contestar al final, ¿verdad? De la lección. Dice, el cristiano no está sin defensas en la lucha espiritual. Amén. Tiene muchos recursos, uno de los cuales es la armadura mencionada en Efesios 6 del 11 al 17. ¿Ok? Vaya a su Biblia, por favor. A Efesios 11, 6 del 11 al 17. Vaya a su Biblia. ¿Ok? Vamos a estudiar la armadura de Dios, pero vamos a respetar o la armadura del cristiano, pero vamos a respetar el orden que lleva aquí, la cronología que lleva la lección. Y vamos al punto número 1, mire. Dice, ¿para qué sirve la armadura según Efesios 11 y 13? O del 11 al 13, según Efesios 6, del 11 al 13. ¿Alguien lo quiere leer o lo leo yo? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Okay. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Mire, fíjese bien. Vamos a estudiar rapidito estos 3 versículos. Lo primero que hay que poner ahí es, hay 2 cosas que mencionan esos pasajes que es para lo que sirve la armadura de Dios. La primera es para estar firmes, es decir, tener una posición de firmeza, ¿ok? ¿En contra de qué? De las acechanzas del diablo. Sí. Y lo segundo es para poder resistir en el día de la prueba. Y ahorita más adelante vamos a entender por qué es importante esta armadura. Mire, el versículo 11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta palabra de la armadura, hermanos, de Dios, solamente se menciona una vez más en la Escritura. Solamente una vez más en la Escritura. En Lucas 11, del 21 al 22, es donde se menciona algo similar. Es la misma palabra, pero Cristo la está aplicando cuando está hablando del hombre fuerte que tiene que ser atado. Ahí está hablando de ese. Cuando habla del hombre fuerte es el hombre que está equipado, armado, hablando de Satanás. ¿Sí? Ahí está hablando Cristo de Satanás. ¿Ok? Entonces, la armadura, hermanos, de Dios provee al cristiano con lo necesario para su protección. Pero contrario a lo que muchos piensan, hermanos, no es algo mágico, no es algo místico, es algo que se tiene que practicar y vivir todos los días. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? No es como que dice, no, es que yo me pongo todos los días la armadura de Dios, como si se pusieran
Una protección. Pues como si se pusieran un collar de ajos para espantar a los vampiros, algo así. No, así no es, realmente así no es. Ahorita vamos a estudiar cómo funciona esto, ¿ok? Entonces, ya pusimos ahí para qué es, ¿verdad? Dice ahí que nos va a proteger ¿contra qué? Contra huestes, hermanos, contra los demonios, dice el versículo 12. Todos los seres que se mencionan ahí, todas esas potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, son puros demonios. Está hablando en el más sentido estricto literal, son demonios. Son seres contra los que nos vamos a enfrentar, usted y yo. La gente dice, mire, yo le he dicho a usted, y mi esposa lo sabe, ¿verdad? Yo nunca ando peleando con el diablo, ¿verdad que no, mi vida? Sin embargo, soy consciente de la lucha en la que estoy. ¿Me estoy explicando? Todo creyente, por el simple hecho de convertirse a Cristo, se convierte automáticamente en un blanco de Satanás. Es en automático. Es decir, que sí o sí le tenemos que entrar a la batalla de una forma u de otra. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Amén. Entonces, estas huestes de maldad, hermanos, son reales, muy reales. Pero déjenme le digo algo. Yo quiero que se lleve esto en su corazón. Estas huestes de maldad, la Biblia dice que no pueden apartarnos de Dios en Romanos 3:8. Si quieren, anote esas citas. Romanos 8:38. No nos pueden apartar del amor de Dios. Están limitados en su accionar. Llévese esto otro también. Efesios 1 del 20 al 21 dice que Jesús está en el trono del cielo. Es decir, que está por encima de estas huestes y está abogando por nosotros, por usted y por mí. Amén. En Colosenses 2:10 dice que Jesús es la cabeza, están bajo sus órdenes. Es decir, no pueden actuar independiente de Dios. Amén. Amén. Al menos con nosotros no lo pueden hacer, con los cristianos. Amén. Eso solo por mencionarle algunas cosas. Amén. Entonces vamos a seguir avanzando para no cansarlos mucho. Y luego dice ahí, ya llenamos el espacio ahí en blanco, ¿verdad? Y luego dice, ceñidos con la verdad, dice el versículo 14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a analizar más adelante, más detenidamente este pasaje. Lo primero que quiero yo señalar aquí dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué entiende usted por ceñidos? ¿Alguna vez se ha puesto un cinto que le apriete? Apretado, sí. ¿Sí? Bueno, eso significa, ese ceñidos vuestros lomos habla de un cinto que llevaban los soldados antes de ponerse toda la armadura, para que la ropa que traían no estuviera suelta y los pudiera dejar pelear con habilidad. Entonces, el cristiano que no se ciñe sus ropas blancas, que no se ciñe, aunque traiga la armadura, le falta ese cinto para que sus ropas estén pegadas al cuerpo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y le permitan pelear bien. El soldado podría ser provisto con todo, pero si no llevaba eso, le faltaba una parte muy importante. Por eso Pablo dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Ahorita vamos a analizar un poquito más detenidamente el pasaje. Dice, dice el siguiente párrafo, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice el versículo 17. Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, aparte del cinto, hermanos, el creyente debe ser hábil, tanto como sea posible, en el manejo de la escritura. Ya no se hacen los textos de esgrima. ¿Se acuerda usted, hermano, que antes se hacían en los cultos? Esgrima bíblico, le daban un texto y zas, y zas, y zas. Esos eran rápidos para manejar la espada. Ya no he visto yo nada de eso. Yo creo que ya no se practica hoy en las iglesias. ¿Ok? Entonces, la espada, hermanos, proporciona dos cosas. Proporciona defensa
contra un ataque y proporciona el contraataque contra ese ataque que estás recibiendo. Es decir, te ayuda para defenderte en cierta manera, pero te ayuda para que tú puedas atacar también hacia atrás. Agredir por decirlo de alguna manera, o repeler ese ataque a través de la palabra de Dios. Entonces el cristiano, hermanos, para que pueda hacer eso, tiene que ser consciente de lo que es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Hoy, desafortunadamente, en muchos ámbitos cristianos, la Biblia no tiene autoridad y ponen otros escritos y otros libros y otras cosas por encima de lo que dice la Biblia. Para el verdadero creyente, hermanos, la Biblia es la última autoridad en todo, absolutamente en todo. Entonces nosotros como creyentes, si realmente vamos a usar la espada del Espíritu que nos dejó Dios, debemos darle ese valor a la palabra de Dios. Amén. ¿Me estoy explicando? Eso significa que debemos empaparnos de la palabra de Dios, debemos conocer la palabra de Dios. Amén. Miren, cuando generalmente no hago eso, pero lo voy a hacer porque ahora sí que, como dicen, aplica. Yo miraba una película de unos soldados romanos. Entonces en esa película iban a ejecutar a un general de una legión romana. Entonces es de la vida real, ese hombre existió. Entonces cuando ya lo tenían para ejecutarlo, le iban a cortar la cabeza, no pudieron, los soldados que lo llevaban no pudieron sacar la espada. La espada se atoró en la vaina, en la funda. Entonces él logra escapar de esa ejecución. ¿Por qué? Porque los soldados no conocían su arma. Él sabía que en el tiempo de frío las espadas pueden llegar a atorarse en las fundas, pero eso solo lo sabe un soldado muy experimentado. Entonces nosotros tenemos que llegar a conocer así la palabra de Dios. Debemos de llegar a conocerla tan profundamente como debe de ser. Amén. A veces no nos va a gustar porque la Biblia dice que es un arma de dos filos, tiene filo por los dos lados. A mí me gustan mucho las navajas, yo tengo una colección de navajas y tengo algunas bien filosas, pero cortan por los dos lados y cuando las agarro, las tengo que manejar con cuidado porque me puedo cortar. Entonces la Biblia tiene esa propiedad. Ok, vamos al punto número 2. Dice, ¿qué es lo que le da libertad al creyente? ¿Qué es lo que da libertad al creyente? Dice aquí. Y viene una cita. Póngale un marcador ahí a Efesios porque vamos a regresar a Efesios. Pero mire, viene una cita ahí, Juan 8:32. Si quiere yo se lo busco para ahorrar un poco de tiempo. Juan 8:32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que le da entonces al creyente libertad? Conocer la verdad. Pero no la verdad de cualquiera, porque mire, vivimos en un mundo muy pragmático. ¿Sí me explico? Y cada quien tiene su verdad. Ahora sí que como las películas que mira mi hijo que me revuelven mucho, cada quien vive en su universo. Y no, tenemos que regresar a la palabra de Dios. Entonces mire, me llama mucho la atención que la palabra conoceréis viene de una palabra que está un poco difícil de pronunciar, es ginospo, así se pronuncia en griego. Y tiene esta traducción. Es el conocimiento, fíjese bien. Esta palabra que dice conoceréis, es el conocimiento que tiene un principio. Estabas ignorante de algo y de repente llegas a ese conocimiento. Tiene un desarrollo y lleva un propósito. ¿Me estoy explicando? El conocimiento de la verdad, cuando nos toma, tiene que tener un desarrollo. Es decir, cuando vengo a la verdad de Cristo, cuando vengo a conocer a Dios y la verdad de Dios,
ese conocimiento se tiene que desarrollar en mi persona. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, con un propósito, porque Dios es un Dios de propósitos. Dios no salva a nadie de oquis. Es decir, todos los creyentes tenemos un propósito aquí en la tierra dado por Dios. Entonces, conocer la verdad quiere decir que una vez que yo conozca de Dios, que una vez que yo conozca de Cristo, que una vez que yo diga, Señor, yo te quiero seguir, quiero ser tu discípulo, tengo que ir desarrollando esa verdad. Conforme yo vaya desarrollando el conocimiento de Dios, ¿qué va a pasar en mi vida? Voy a ir siendo más y más y más libre de muchas cosas, de amarguras, de temores. ¿Verdad que sí? Dios nos va librando de todo eso, de odios, de muchas cosas, hermanos, de avaricias, de codicias, de muchas cosas. Dios va libertando nuestra vida. Conforme ese conocimiento de Dios se va haciendo más grande en nosotros, vamos creciendo en esa libertad que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Entonces vamos al punto número 3. Espero que Dios estarme explicando. ¿Ok? Dice, según Juan 17:17, ¿dónde encontramos la verdad? ¿Dónde encontramos la verdad? Juan 17:17 se lo leo para que se quede ahí en Efesios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿En dónde? En la palabra de Dios, hermanos. Es decir, que la santidad va ligada al conocimiento de la palabra de Dios. Vemos por ahí cristianos que parece que no les ha entrado el hacha por ningún lado. Asumiendo que son cristianos, están ignorantes de muchas cosas de la palabra de Dios. Entonces, conocer la verdad nos lleva a vivir en santidad para Dios, apartados del pecado, sabiendo que hemos sido apartados para el servicio a Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Entonces, la verdad la encontramos en la Escritura. Seguimos avanzando. Dice, para descubrir un billete falsificado, el cajero del banco tiene que conocer el verdadero. No es posible estudiar todos los tipos de billetes falsos, pero si se conoce bien el verdadero, fácilmente reconoce el falso. Es decir, que cuando usted llega a un nivel de conocimiento de la palabra de Dios, cuando alguien venga con un falso evangelio, con una falsa predicación, ¿usted qué va a hacer? Capaz de reconocer que lo que le están poniendo enfrente no es el evangelio. A eso nos lleva el conocimiento de la palabra de Dios. Es parte de conocer la espada. Amén. Entonces, mire, vaya conmigo al punto número 4. Dice, para estar ceñido con la verdad, entonces, es indispensable para el creyente tener un buen conocimiento de la Biblia. ¿Cómo puede un cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? Es una pregunta que hace ahí. ¿Cómo puede un cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? No hay otra forma que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Y hay que leer la palabra de Dios, hay que leer algunos autores, yo leo bastante, la verdad, escuchar algunas predicaciones, pero ahorita en este tiempo uno tiene que tener mucho cuidado qué escucha y de quién es, porque la verdad está muy revuelta el agua, hay mucha basura en la internet ahorita, demasiada basura. Entonces uno tiene que poder tener esa capacidad de discernir y filtrar lo que uno está recibiendo para no caer en un error o cosas por el estilo, ¿ok? Entonces, la mejor manera, hermanos, es a través de la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo más? Asistiendo a los cultos, hermano. Sí. Asistiendo a los cultos. Hay que asistir a las reuniones. A cada reunión que se pueda hay que estar aquí. Amén. Y luego viene un recuadrito ahí y dice: marque los cuadros que mejor describan su situación. Dice, ¿cada cuándo estudia usted la Biblia en su tiempo devocional?
pues ahí póngale usted de mes en diario, ¿verdad? O diariamente, o de vez en cuando, o casi nunca, seguro que le acomode ahí. Dice, memoriza usted versículos. Mire, yo no soy bueno para eso, que Dios me perdone, pero yo no soy bueno para, me puedo saber lo que dice, pero no, difícil, me cuesta trabajo recordar la cita, y me esfuerzo bastante, pero la verdad no, me cuesta, aparte, pues yo soy disléxico, me cuesta trabajo aprenderme los versículos completos. Aún así me he podido aprender algunos versículos, ¿verdad? Sí. Hago el esfuerzo porque eso pase. Entonces, memoriza usted, dice, versículos bíblicos, y pues ahí viene, ¿verdad? Regularmente, de vez en cuando, casi nunca. Dice, cada cuando oye la predicación de la palabra en la iglesia, o sea, cada cuando venimos, ¿verdad? Y ahí también, ¿verdad? Hay algunos que son cristianos meseros, ya vienen cada mes, otros son quincenales y así, ¿verdad? Sí. Ahí viene una serie de listas. Y luego, fíjese bien lo que dice aquí, esta última es muy interesante. Califique en la escala del 1 al 10 su habilidad de reconocer las mentiras y engaños del diablo. Órale, qué tan filoso se siente usted para reconocer cuando el diablo le quiere engañar, cuando el diablo lo quiere hacer dudar de alguna verdad bíblica o cosas por el estilo. Bueno, ahí califíquese usted, ¿verdad? En eso. Vamos al punto número 5. Dice, la espada del Espíritu es útil para defendernos y para atacar. Hebreos 4:12 dice que la Biblia es, vamos a ver qué dice Hebreos 4:12. Se los leo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Es decir, que mire, a veces cuando uno está predicando, a veces toca uno temas o dice uno cosas, y la gente se siente aludida, ¿verdad que sí? Como que, ay, le fue con el chisme, o de seguro lo dicen por mí. Sí, lo dicen porque yo, y que quién sabe qué. Pero no, la palabra de Dios es viva. Y como compartimos el mismo espíritu, que es el espíritu de Dios, habla y penetra el corazón y el alma, y le pega a la gente y se siente incomodada la gente, pero porque la palabra de Dios tiene esa particularidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque proviene de Dios, simple y sencillamente por eso. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene el poder de crear vida. Cuando alguien escucha la palabra de Dios, pasa de muerte a vida cuando cree en Cristo, cuando cree en el mensaje, en la palabra que nosotros le damos de Dios, y se arrepiente de sus pecados, pasa de muerte a vida. Amén. Cuando llevamos el Evangelio. Cuando llevamos el Evangelio, así es. Entre muchas otras cosas, la palabra de Dios nos aconseja, la palabra de Dios nos trae sanidad, la palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios guarda nuestro corazón, o sea, es viva, o sea, es activa, constantemente activa en la vida del creyente. ¿Ok? Vaya conmigo al punto número 6. Dice, para protegernos por medio de la verdad, es importante, y viene un espacio en blanco, ¿sí? Y luego de la palabra si no, y luego viene otro espacio en blanco, y viene una cita, Santiago 1:2, Santiago 1:22, perdón. Se los voy a leer. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire, como el tío Lolo. ¿No lo conoce el tío Lolo? El que se hace loco solo. Así están muchos. Es lo que está diciendo aquí. Te engañas tú solo. Vienes, escuchas, pero no haces.
Y luego la gente anda, que por qué me vienen y que no hay lo que hacer aquí. Hermano, no practicas la palabra de Dios. No llevas a cabo lo que se te enseña en la Escritura. No llevas a cabo lo que se te predica. No crees en lo que se te predica. Vienes y escuchas. Eres tan solamente un oidor. Entonces vamos a llenar el espacio en blanco. La Biblia nos dice que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que debemos ¿qué? Ponerla en práctica. Ponerla en práctica. Esa misma idea, hermanos, es la que hizo, es la que tiene Cristo al finalizar el sermón del monte. ¿Se acuerda que dijo Cristo? Todo aquel que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato. Es lo mismo que está diciendo Santiago, más resumido, hermanos. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Amén. No nomás venir a oír, sino hay que oír, creer y practicar. Amén. Recuadro lateral, el que está ahí a su mano derecha. Para reflexionar. Dice, para reflexionar. En Efesios 6:16 nos exhorta a usar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. Haga una lista, dice aquí, de algunos de los dardos que Satanás le ha tirado últimamente. Les leo el pasaje. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con el cual podéis apagar los dardos de fuego del enemigo. Mire, cuando yo estudiaba esto, y por ahí tengo un libro que no le he podido meter mano, pero ahí está en la lista de espera. Los escudos, hermanos, que se mencionan aquí, eran de doble capa. Tenían un forro de cuero, pero la mayoría tenían dos pliegos, por decirlo, de madera, para que cuando la flecha que venía encendida entrara, se apagara cuando pegaban el escudo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí, que nosotros, y no era un escudo pequeño hermanos, era un escudo, según los que estuve viendo, era un escudo semiovalado, que cubría casi del cuello hasta abajo. Era un escudo grande y pesado, que podía resistir bien. Nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que aquí habla del escudo de la fe. La fe es importante en la vida del creyente, porque podemos llegar a tener fe para ser salvos, hermanos, pero no fe para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no fe para obedecer completamente la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Puede haber un corazón de incredulidad en nosotros. Y viene el problema y dice, no, hombre, Dios, ¿qué me va a ayudar, hombre? Sí creo y todo, pero pues no, hombre, eso está bien difícil. El escudo de la fe. El escudo de la fe, hermanos, es importante para protegernos. Entonces, haga una lista ahí de los dardos que ya ha tirado. Mira, puede ser enfermedad, puede ser desánimo, pueden ser pruebas, luchas, tribulaciones. La lista es muy larga, enfermedades, muchas cosas pueden haber llegado a su vida. Haga una lista ahí, lo que usted crea que es lo que aplica para su caso en particular. ¿Ok? Entonces, la fe puede dar cuenta de los dardos de la tentación. Para Pablo, hermanos, la fe es siempre la confianza absoluta de que Dios cumplirá lo que prometió. Ese es un buen escudo. Yo puedo estar viendo dificultades y pueden estar llegando los dardos, pum, 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 pum. Al final Dios va a cumplir lo que Él dijo que iba a cumplir en mi vida. Dice, ¿qué aconsejaría a la persona que dice, pero yo no tengo mucha fe, mi fe está muy débil? ¿Qué debemos hacer para que crezca nuestra fe? Es la otra pregunta. ¿Qué cree usted que debemos hacer para que crezca nuestra fe? ¿Usted qué cree?
confiar, siempre confiar. Mire, hay dos formas en las que Dios nos enseña para que nuestra fe crezca. Es por la experiencia de otros, a través de la Escritura, y por experiencia propia. ¿Sí? Es decir, muchas veces Dios tiene que pasarnos por dificultades, por luchas, por pruebas, por diferentes situaciones para que nuestra fe crezca, para que dependamos menos de nosotros y más de Él, para que confiemos más en sus promesas que lo que el hombre puede prometer, para que confiemos más en su persona, en sus promesas. Entonces, ¿qué debemos hacer para que nuestra fe crezca? Bueno, primero que nada es conocer más a Dios. Mire, usted no puede poner su confianza en alguien que no conoce, ¿verdad que no? Pues ¿cómo? Si lo acabo de conocer, ¿cómo le voy a confiar mi vida a alguien que acabo de conocer? Tenemos que conocer a Dios para que nuestra fe crezca. Amén. Eso le pondría yo ahí. ¿Ok? Ahora sí, dele la vuelta. Vamos a hablar de la coraza de justicia, en el versículo 14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ya hablamos de eso, ¿verdad que sí? Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza, hermanos? ¿Qué entiende usted por eso? Coraza, pues, Es algo que protege, hermano. La protección. Sí. Nos protege el pecho, la espalda, no nomás el pecho, nos protege la espalda. Pero es muy interesante lo que dice aquí. Dice, vestidos con la coraza de justicia. La justicia aquí se representa como una coraza, algo que nos protege, hermanos. Esta protección y es de la justicia de Dios, es decir, que yo no descanso en lo que yo puedo ser o lo que yo pueda hacer. Descanso en Dios y en su justicia. Mire, vaya conmigo al punto número 7. Vaya conmigo al punto número 7. Según Romanos 3:24, hemos sido, y viene un espacio en blanco, se lo voy a leer. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados ¿cómo? Gratis. Gratuitamente. Eso es hablar de la coraza de justicia. Que el diablo viene y me acusa, viene un dardo o lo que sea. Dios me justificó, yo no tuve que hacer nada más que creer. Yo puedo descansar en esa promesa, hermano. ¿Ok? Dice, la justicia quiere decir que Dios nos ha dado, que Dios nos ha declarado justos. No es porque merezcamos ser llamados justos, sino porque al creer en Cristo, la justicia de Él canceló el decreto que nos condenaba. Ya no hay nada que me acuse a mí delante de Dios. ¿Yo puedo pecar como hijo de Dios? Sí. ¿Yo me puedo equivocar como hijo de Dios? Sí. Pero el trato que va a tener Dios ahora es distinto porque me está viendo a través de su Hijo. Y ahora soy su hijo por adopción. ¿Me estoy explicando, hermanos? Romanos 5:1. Una consecuencia de nuestra justificación es que tenemos, y viene un espacio en blanco. Vamos a leer Romanos 5:1. Se los voy a leer. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esta verdad nos protege de la mentira satánica de que todavía tenemos alguna deuda con Dios. Mire, Dios y yo ya no estamos peleados. Estamos en paz. Cristo hizo la paz entre Él y yo. Cristo aplacó la ira de Dios sobre mi vida. Y ahora puedo decir, estoy en paz con Dios. Y todavía no me muero, pero yo puedo decir, ahorita yo estoy en paz con Dios. Dios ha hecho eso por mí. Tenemos una paz
que ya no nos puede separar del amor de Dios. Amén. Vamos al punto número 9. La justificación nos da, oiga bien, la justificación nos da libertad para no obedecer al pecado, porque somos ahora, y luego viene el espacio, y viene la cita y viene Romanos 6:18. Perdón, 6:18. Dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos, ¿de quién? De la justicia. Siervos de la justicia, dice el versículo. Entonces, nosotros ya no somos siervos del pecado, somos siervos de la justicia. Es decir, hermanos, que la coraza de justicia de la que habla Pablo en Efesios 6, no solamente me protege de todos esos ataques de Satanás, sino que ahora me hace resistir ese ataque y activarme en el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy descansando en mi justicia, estoy descansando en la justicia de Dios. ¿Me estoy explicando? Sí. Amén. Dice, ponerse la coraza de justicia es recordar cada día que en Cristo ya no estoy bajo la condenación. Esta verdad me defiende de las acusaciones del enemigo y me exige optar por una vida sin pecado y con obras de justicia. Me hace resistir a Satanás, pararme firme, y no solo eso, me hace accionar en lo que Dios quiere que yo haga y que yo viva. O sea, tiene una doble función esa coraza de justicia. Amén. Y luego sigue, dice, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. 6:15, Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mire, hermanos, ¿alguna vez se le ha roto un zapato cuando anda trabajando? ¿Sabe qué hace? ¿Cuándo trabajé con Jorge? ¿Hace cuánto fue? ¿2 años? 1 año y medio. Casi, bueno, 1 año y medio. Me habló un primo y me fui a trabajar con él. Yo no quería, pero me convenció. Porque ya no quiero hacer ese trabajo que anda haciendo él. Al menos ya no en el campo, a lo mejor en otra cosa, pero en el campo ya no. Y yo tenía unos zapatos nuevecitos, hermanos, estaban nuevecitos los zapatos. Me los puse, los calé y todo. Bueno, pues con eso me los voy a llevar. Son zapatos especiales para ese trabajo. Oye, hermano, pues no se me desbarataron los zapatos, se me deshicieron ahí, se despegaron todos de abajo. Estaban bien viejitos, tenían mucho tiempo guardados. Estaban nuevos en la caja, pero tenían mucho tiempo. Entonces, pues yo creo que se pudrió el pegamento. No sé qué pasó. La cosa es que me quedé con los nomás como ahora así como con el Chavo del 8, nomás como de arriba y los de abajo pelón. Así me que tuve que ir en ese rato. ¿Qué pasa, hermanos? Que ningún soldado que no lleve sus botas, aunque lleve todo su equipo, no va a ser capaz de poder desarrollar su trabajo porque sus pies no están protegidos. Nadie puede luchar de manera efectiva, hermanos, o cumplir sus labores si su equipo no está completo. Y esto habla, hermanos, de que nosotros debemos estar listos, siempre listos, para poder llevar el Evangelio a otras personas. Es parte esencial del calzado en nuestras vidas. Amén. Seguimos avanzando. Dice, estando en paz con Dios, según Romanos 5:1, yo debo estar siempre preparado para llevar el Evangelio de la paz a otros. Siempre listo, siempre listo. ¿Qué dice Romanos, el punto número 10? ¿Qué dice Romanos 10:15 acerca de los que predican el Evangelio? ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice, se los voy a leer para ahorrar un poco de tiempo. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito,
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué dice la Biblia acerca de los pies de aquellos que predican? Hermosos son los Hermosos los pies, hermano, de aquellos que predican el Evangelio. Hermosos los pies. Dios los tiene en alta estima, hermanos. Amén. Recuerde que el arma que usamos para anunciar la noticia de la paz con Dios es la espada del Espíritu, la Biblia. Confiemos en ella y no en nuestras habilidades para tocar los corazones duros de la persona o de las personas. Es decir, hermanos, que nosotros, nuestra función es solo ir y predicar el Evangelio. La función mía es venir y enseñar, o cuando me toca ya en el púlpito, dar el mensaje. Las reacciones buenas o malas, según la gente lo entienda o lo vea, eso es asunto de Dios con ellos. Mi trabajo es hacer, predicar. El trabajo suyo, el de cada uno de nosotros es dar el mensaje. Las reacciones se las debemos de dejar a Dios. Él se encargará de lo demás. Amén. El escudo de la fe. Sobre todo, dice, tomar el escudo de la fe con el cual podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Amén. Este ya lo explicamos, pero aquí viene otra vez. Tomar el escudo de la fe con el que podrás apagar, dice, la fe es representada por un escudo, hermanos, que nos protege de los dardos de fuego del maligno. Miren, hermanos, es bien, no sé cómo explicarlo. A veces es difícil. Cuando es una cosa, pues todavía, pero cuando se te viene una y otra y otra y otra y otra, y tú dices, Señor, ¿qué está pasando? Lleves esto. El diablo puede quebrar sus finanzas, puede quebrar su salud, puede quebrar muchas cosas en su vida, pero un cristiano que está parado en la verdad de Dios, su fe no se va a quebrantar nunca. Así es. Su fe no se va a quebrantar. Su voluntad no se verá quebrantada. Satanás hizo lo que quiso con Job, pero nunca pudo quebrar su fe en Dios. Tenía un escudo muy bueno, Job, a pesar de todo lo que le llevó. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que aprender eso. Amén. Dice, usar el escudo de la fe es creer que Dios actuará conforme a su carácter y promesas reveladas en su palabra. Fe es confiar en lo que leo en la Biblia. Eso es fe, hermanos. Fe es confiar en lo que leo en la Biblia. Vamos a ver el yelmo de la salvación. Estoy tratando de compactarlo, hermanos, para salir con el tiempo, porque nomás es una hora. El yelmo de la salvación, ya me lo acabamos. La Nueva Versión Internacional lo traduce como casco, y eso, pues está bien. Dice el versículo Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo, hermanos, es el casco que protege la cabeza. Pero uno tiene que tener cuidado, porque se acuerda que Goliat también tenía un casco, pero tenía un agujerito suficientemente grande para que entrara la piedra que le mandó David. ¿Verdad que sí? No protege todo, protege casi todo. Entonces nosotros, hermanos, cuando habla aquí de la protección, habla de nuestra mente. La gran batalla del cristiano se libra en la mente, en lo que Dios dice, lo que él piensa y lo que el Satanás viene y le dice. Ahí se libra esa batalla, hermanos. Entonces el yelmo, hermanos, de la salvación ya nos habló de la justicia de Dios, ahora está hablando de la salvación de Dios. ¿Sí? Muchos cristianos no quieren actuar, no quieren servir, porque no se sienten seguros todavía de lo que Dios ha hecho. Todavía en su mente hay batallas. Su mente no está suficientemente protegida con el yelmo de la salvación. No han entendido lo que Dios ha hecho por ellos. Y están detenidos, y no se involucran en la obra porque se sienten que no son dignos, por decirlo de alguna manera,
no era la palabra que buscaba, pero es la que se me viene a la mente, que no son dignos para ocupar un lugar o para hacer un trabajo, porque en su mente todavía están luchando con su pasado, con cosas, porque todavía les viene a la mente. Entonces su cabeza tiene que estar protegida, y solamente se logra a través del conocimiento de la palabra de Dios, entendiendo lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Amén. Mire, no es la única cita en la que se menciona este yermo. En 1 Tesalonicenses 5:8, fíjese lo que dice Pablo: pero nosotros somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Con la esperanza de la salvación como yelmo. Mi mente está descansando y protegida por esa esperanza que tengo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sí. Amén. Dice, el yelmo protege la cabeza, porque el blanco principal de Satanás es nuestra mente. Como acusadora ataca nuestra autoestima, tratando de convencernos de que somos débiles y fracasados. Su fin es convencernos de que nunca tendremos victoria, que es inútil resistir la tentación. Pero en Cristo ya no somos perdedores, sino ganadores. ¿Qué somos? Ganadores, hermanos, en Cristo Jesús. Y luego viene una listita ahí pequeña, la vamos a estudiar rapidito. Punto número 12. Beneficios que da o que la salvación me da. Ok. El punto número 1. El derecho de llamarme, y viene un espacio en blanco ahí, y viene una cita, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, lo que ese nombre representa, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué más? Fíjese bien, no me voy a perder porque tengo, y viene un espacio en blanco, y viene una cita, Juan 3:16, todos se la saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, oiga bien, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso me da a mí, ¿qué cree? Seguridad. Me da seguridad. Romanos 5:1, estoy en paz con Dios. Ya lo estudiamos ese versículo. Ya no estoy en conflicto con Dios, ni Dios está en conflicto conmigo. Amén. Cristo puso paz entre nosotros. Amén. Y por último, mis pecados han sido, y luego viene una cita ahí, Colosenses 1:14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué hizo Dios? Perdonó mis pecados. Está en tiempo pasado como algo que ya se llevó a cabo. Amén. Y lo viene el recuadrito lateral ahí de la izquierda. Dice, para profundizar, según Filipenses 4 del 6 al 7, el cristiano experimenta paz cuando cumple lo que dice el versículo 6. Ok, vamos a ver qué dice el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracia. ¿Ok? El versículo 7. Y la paz de Dios, la gente quiere paz, andan emproblemados y quieren paz, pero no vienen a hacer esto que dice aquí. Y quieren oraciones mágicas, así casi así chamánicas. Pero no, hay un proceso. Dios es un Dios de procesos. ¿Ok? Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puedes estar en paz con todas estas broncas que traen? No lo entiendo. Bueno, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Dos cosas, mi corazón y mi pensamiento, van a estar cuidados por Dios. En lugar de, viene un espacio ahí, preocuparme, debo ponerme a orar y a darle gracias a Dios. Es lo que le pondría yo ahí. Sí. ¿Verdad que sí? Amén. Seguimos avanzando. Dice, cada uno decide escoger la paz o la preocupación. ¿Cuál es su decisión? Y pues ahí usted le pone lo que le quiera poner en los dos cuadritos que vienen ahí. ¿Escogió la paz dejando todo en manos de Dios? ¿O decido preocuparme encargándome solo de mis problemas? Ahí lo que usted quiera poner. Y luego viene, para crecer, lea esta semana Mateo del 15 al 21, un capítulo por día. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es el versículo que viene ahí. Para memorizar. Es Efesios 6:11. Efesios 6:11. Amén. Con eso terminamos la lección de este día de hoy. No sé si alguien quiere agregar algo, si no vamos a orar para despedirnos. Amén. Sí, porque si no, pues se nos arranca con el hermano. Sí, el guerrero viene y nos regaña, es cierto. Dice, ¿la Biblia es parte importante de mi armadura? Sí, es verdadero. Sí. ¿Fe es simplemente creer que Dios hará lo que ha prometido? Sí, Él lo va a hacer. Satanás quiere confundirme en cuanto a nuestra posición de victoria en Cristo, también nos quiere confundir. Pero no nos vamos a dejar engañar. Amén. Bueno, vamos a orar en esta tarde para concluir con la clase y nos despedimos de una vez. Amén. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias porque en esta tarde nos permitiste estar aquí, Señor, en tu casa, estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no nos dejaste solo. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo vino, Señor, a la tierra con el propósito de llenar a tu iglesia. Pero no solo eso, Señor, sino que proveíste una armadura, Señor, para que cada creyente, no solo algunos, Señor, sino cada creyente, cada persona, Señor, que venga a ti, sea equipada con todo lo necesario, Señor, para hacer frente a la batalla que tenemos por delante. Yo te pido en esta tarde, Señor, que bendigas la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por los hermanos que se han decidido a estar aquí cada miércoles, Señor. Yo te ruego, Señor, que conforme vayamos avanzando, tú sigas equipándolos cada día más para que ellos puedan estar listos, no solo para enfrentar la batalla, sino para preparar a otros, Señor, para que también puedan hacer lo mismo. En esta tarde yo te ruego por la vida de cada uno de ellos, Señor, las necesidades que ellos tengan, las peticiones, Señor, que ellos tengan. En esta tarde yo te ruego que tú obres en la vida de ellos, Señor. Bendecimos, Señor, la vida de ellos. Te pedimos, Señor, por los pastores allá donde estén, que tú los traigas con bien, Señor. Y yo te ruego, Señor, en esta noche, que tú, Señor, nos lleves, Señor, con bien a nuestros hogares y nos ayudes el día de mañana a empezar nuestras actividades. Señor, por todos aquellos que están sufriendo necesidad, que están pasando necesidad por el COVID, Señor, que están enfermos, Padre, yo te ruego que tengas misericordia, Señor, y los sanes, Señor, y levantes a las personas, Padre. En esta tarde, Señor, lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Obra, Señor, en la vida de aquellos, Señor, que están padeciendo esta enfermedad. Los bendecimos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.